Pues vamos a hacer una grabación el día de hoy para hablar acerca de la matriz FODA y vamos a hacer nuestra matriz para la definición profesional de nuestras actividades. Vale la pena recordar que la matriz FODA es una herramienta que se utiliza para el desarrollo organizacional. Fue creada en Yale por ahí de mediados de la década de los 80s. A principios de los 80s, perdón, fue muy utilizada precisamente porque se necesita de algún modo poder aterrizar la idea discrecional del estratega en características medibles para todos los actores de la organización. Es decir, muchas veces el gerente, el CEO, el dueño, aquella persona que tiene la expertise en las organizaciones, pues le es muy difícil poder comunicar lo que sabe. Por ejemplo, cómo realizar una promoción ante autoridad judicial, algunas características que se utilizan en un juzgado diferente de otro, o podemos hablar inclusive de cuál es la mejor motivación para que algunos clientes compren un cierto producto y no otro producto. Todas estas características sumamente discrecionales se aterrizan en este tipo de instrumentos, en estas matrices, y permite a las organizaciones tener un primer, muy cercano camino de qué es lo que se puede hacer. La matriz FODA utiliza también una propuesta muy interesante que se hace en las ciencias sociales y específico en la ciencia administrativa, en el sentido de que para abordar un fenómeno de administración, pues tenemos que dividir el contexto en dos grandes partes, el contexto interno y el contexto externo. Y ese es el gran inicio de la matriz FODA y, por supuesto, de las investigaciones en un enfoque social. El entorno interno son todas aquellas cosas que nosotros podemos cambiar, todas aquellas cosas que influyen en nuestra toma de decisiones y que podemos cambiar. Por ejemplo, los valores que tengo, el tipo de escuela donde estudié, el tipo de trabajo donde quiero trabajar, la especialidad que he decidido tomar, inclusive cosas tal vez tan banales como lugar donde vivir, mi modo de vestir, la música que escucho. Todas estas características, a veces algunas para algunos banales, algunas también muy definitorias de nuestra personalidad, ¿sí? Pues son cosas que podemos cambiar, nos damos cuenta y las podemos cambiar. Estos elementos internos que influyen en nuestra toma de decisiones están divididos por las fortalezas y las debilidades. Las primeras, que hablan de las cualidades de las personas, piensen en algunas, y las debilidades, que hablan de las carencias precisamente de las habilidades o competencias de cada uno de nosotros. Y a lo mejor tengo una fortaleza en ofimática, y a lo mejor nuestro compañero de al lado tiene una debilidad en ofimática. Tal vez alguien tiene una fortaleza para la identificación de las características de una promoción, pero el de al lado o la de al lado pues tiene una debilidad porque no logra identificar algunos elementos de una promoción ante autoridad judicial. Cosas por el estilo. El otro gran entorno que influye en nuestras tomas de decisiones no lo podemos cambiar y son los factores externos. Por ejemplo, y díganme ustedes, piensen ustedes, si el tipo de cambio, peso dólar, la inflación, el costo del barril de petróleo en el mundo, el índice nacional de precios y cotizaciones, el valor del UMA o del UDI, la tasa de interés, no influyen en nuestra toma de decisiones. Pues por supuesto que influyen en nuestra toma de decisiones.
tal vez no de manera tan directa, pero de una manera indirecta influye. Esos serían los factores económicos. Los factores tecnológicos, por ejemplo, que cada 6 meses salga un chip con mucha mayor velocidad que el anterior, o que de repente nuestra computadora no tenga la capacidad en la memoria RAM, o que no tengamos internet, como lo que ha sucedido de vez en cuando aquí, ¿sí? Pues precisamente esos son los factores, los elementos tecnológicos que influyen en nuestra toma de decisiones, y acabamos de hablar al respecto. Y probablemente por la falta de una Wi-Fi eficiente, pues prefiero no ir, ¿no? Porque pues va a ser examen y qué tal si me falla, pues qué va a pasar. Entonces, nosotros no podemos levantarnos en la mañana y decir, pues yo quiero que haya internet en toda la Ciudad de México, ¿sí? A 50 bps como mínimo y que no tenga ningún problema. Pues podemos desearlo, pero no va a suceder. Los factores medioambientales, el calor, la lluvia, el frío, la contaminación, la pandemia, por supuesto, son cosas que influyen en nuestra toma de decisiones, pero que no podemos controlar. Cuando alguno de estos factores, económicos, políticos, sociales, gubernamentales, medioambientales, técnicos, tecnológicos o cualquier otro, representan para nosotros un fomento en el desarrollo personal y profesional, por ejemplo, que todas las pequeñas empresas deben tener por ley, porque acaba de salir, por supuesto estoy hablando a la ligera, ¿no? El Congreso de la Unión acaba de determinar que todas las pequeñas y medianas empresas deben tener un abogado y un contador que los atienda, y deben registrar ese contador y ese abogado. Esa es una oportunidad que ustedes no pueden controlar, y ahora resulta que cualquier pyme deberá comprarles a ustedes, ¿sí?, el uso de su cédula cuarta para poder seguir registrados ante Hacienda. Esa es una oportunidad, es decir, un elemento externo que no podemos controlar, pero que fomenta mi desarrollo personal y profesional. Sin embargo, hay amenazas, pues vamos por ahí. Yo me muevo en auto en la Ciudad de México porque traigo mi archivo en la cajuela, o porque me es más fácil la cantidad de clientes que visito. Pero resulta ser que la guerra Rusia-Ucrania pues ha incrementado el precio. Se habló hasta de 30 pesos el litro por ahí. Entonces, ¿influye en mi toma de decisión? Pues por supuesto, porque voy a preferir tener home office, me voy a mover en transporte público porque me va a salir extremadamente caro visitar a los clientes en este momento. Eso es lo más difícil de entender en la matriz Ford. Poder construir elementos que influyen en nuestra toma de decisiones y saber que son internos o que son externos. Cuando hemos diferenciado entre los internos y externos, entonces podemos diferenciar cuáles son fortalezas o debilidades de los factores internos u oportunidades y amenazas de los factores internos. Donde tenemos anotado nuestras fortalezas, ¿sí?, en este cuadro, y en las debilidades, ahí vamos a anotar un enunciado que diga una fortaleza. Por ejemplo, podemos decir, una fortaleza puede ser tengo la facilidad de ser empática para la construcción de equipos de alto rendimiento, lo que hablamos hace un poquito de consultoría. Ese es un enunciado, ¿sí? Una debilidad puede ser soy una persona demasiado introspectiva, me cuesta trabajo relacionarme con las personas. Eso es una debilidad. Vamos a los factores externos. Una oportunidad, ¿sí?, lo que ya hablamos. Las reglamentaciones gubernamentales exigen que haya un abogado en cada pequeña y mediana empresa. Una amenaza, ¿sí?, puede ser la inseguridad que existe en la Ciudad de México no me permite utilizar la tecnología eficientemente. Ahí está. Entonces, cuando nosotros, ¿sí?,
Cuando nosotros sumamos estos dos, ¿sí? Aquí lo ponemos, se llama estrategia FO, es decir, el enunciado de fortalezas lo unimos en una lectura coherente con el enunciado de oportunidades, entonces se llama una estrategia FO. Y recomendamos mucho, hay que utilizar siempre los verbos que se proponen. En esta ocasión vamos a utilizar los verbos que se proponen. Usar, ¿sí? Y aprovechar. Ahorita vamos a ver cómo lo utilizamos. Cuando hacemos la estrategia DO, ya sabemos, en una lectura coherente integramos el enunciado de debilidades con el enunciado de oportunidades y debemos utilizar, ¿sí?, los verbos superar y el verbo aprovechar, ¿sí?, que es el mismo que venimos jalando de oportunidades. Ahí está. Cuando hablamos de fortalezas, nuevamente bajamos usar y aquí utilizamos enfrentar o evitar. Y nuevamente acá, superar y evitar, ¿sí? Utilizamos los mismos verbos. Ahí está. Ahorita hacemos cualquier corrección. Cuando logramos esta primera estrategia, entonces tenemos que poner una pequeña ecuación, también es requisito. Requisito número 1, diferenciar entorno interno del entorno externo. Requisito número 2, utilizar los verbos de cada una de las estrategias. Requisito número 3, hacer una pequeña ecuación. Es decir, yo utilicé la fortaleza 1 con la oportunidad 1. Pues entonces pondré fortaleza 1 con oportunidad 1 y no importa si es la fortaleza 3 y la oportunidad 1, si es la fortaleza 2 y la oportunidad 3, lo que sea, siempre será solamente la estrategia FO 1. Es la que quedará en ese sector FO. Y lo mismo vamos a hacer para la estrategia DO, ¿sí? No importa cuál utilicemos, nosotros siempre tendremos DO 1. Para FA y por supuesto para DA. Ahí las tendremos, ¿sí? Por supuesto, respetando los verbos que ya dijimos, ¿sí? Los verbos están, los verbos están, superar y aprovechar. Ahí vamos. Las fortalezas, ¿sí? Empiezo por aquí. Dice características que tiene una persona para distinguirse de forma sobresaliente. Puede ser otra pista. Estas son otras pistas para que se pregunten a ustedes mismas, para que se pregunten a ustedes mismos cómo puedo conformar las fortalezas. Y aquí nos dice, pues pueden ser conocimientos, habilidades blandas, habilidades duras, pueden ser aptitudes, talentos académicos, etc. Debilidades. ¿Por qué debilidades? Pues porque es del entorno interno, ¿no? Conseguimos en el entorno interno. Elementos no desarrollados. Hablamos de probablemente, no podemos hablar de lo que no tenemos, pero sí podemos hablar de lo que relativamente tenemos menos desarrollado. Son complicados de obtener y su carencia es una desventaja. Sin título profesional, carencias de competencias, pocos conocimientos de gestión, pocas habilidades, etc. Ese es el entorno interno, propios de una persona. Entorno externo, oportunidades, ¿sí? Factores del entorno externo donde se busca el desarrollo profesional o ventajas. Ahí está, demanda de servicios, apertura del comercio exterior, crecimiento empresarial, empresas internacionales, avances tecnológicos. Y amenazas, ¿sí? Situaciones del entorno que pueden impedir el logro de los objetivos planeados. No hay control, como tampoco de las oportunidades hay control. COVID, crisis financiera, desastres naturales, contaminación, carencias tecnológicas, poca visión de crecimiento, etc. Y por supuesto,
hay que recordar que no tenemos respuestas de una palabra. Si conocemos la palabra, entonces hay que ponerle por qué, justificar. Este es un ejemplo, ¿sí? Lo dejo aquí para que lo puedan revisar, pero prefiero que hagamos esto. En esta parte, ¿sí? Aquí, una vez, primero vamos a completar nuestras fortalezas y luego nuestras debilidades. Luego nuestras oportunidades y finalmente nuestras amenazas, ¿sí? A veces es difícil hablar así, pero es el orden que deberíamos seguir. Vamos a hacer 3 enunciados por cada uno de los sectores de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Pero solamente vamos a construir uno. Vean cómo solamente tenemos, ¿sí?, el número 1 completo. Solamente vamos a hacer uno. Si ustedes quieren trabajar con una segunda estrategia o una tercera, no hay problema, lo pueden hacer, por eso está el espacio, pero con una es más que suficiente. Lo primero que hacemos es empezar a pensar, leer entre líneas y pensar entre ideas para poder conformar un párrafo de lectura coherente con 2 enunciados. Y he escogido F1, ¿sí?, y O3. Y recuerdo que tengo que usar los 2 verbos, usar y aprovechar. Entonces digo, utilizar mi alto sentido de responsabilidad para aprovechar las instalaciones modernas y adecuadas. Ahí está, esa es mi estrategia foco. Inmediatamente, ¿sí?, nos iremos con la estrategia FA. ¿Por qué? Si ya identificamos aquí y esto va a ser muy importante, por favor, si ya identificamos aquí una fortaleza, la misma fortaleza la vamos a llevar a la estrategia FA y la misma oportunidad la vamos a llevar a la estrategia DO, ¿sí? Entonces, gran sentido de responsabilidad, recuerden, para las fortalezas es el verbo usar y para las amenazas es evitar. Ahí está. Entonces volvemos a construir. Aquí yo tengo que escoger una nueva amenaza. Pues escojo la amenaza 3. Porque leyendo entre líneas y pensando entre ideas me permite hacer la construcción. La escribo. Usar mi alto sentido de responsabilidad para evitar la competitividad profesional. Perfecto. Nos vamos a la estrategia 2, ya dijimos, extrapolo mi oportunidad 3 y escojo la oportunidad 2. Leyendo entre líneas y pensando entre ideas, digo superar, recuerden, para debilidades, el verbo es superar, como para amenazas fue evitar, y para oportunidades aprovechar. Superar la poca disponibilidad de horarios para prácticas y aprovechar las instalaciones modernas y adecuadas. Y finalmente ya tenemos aquí debilidad, ya escogí amenaza, y entonces no me queda más que para debilidades es superar y para debilidades es evitar. Superar la poca disponibilidad de horarios para prácticas para evitar una alta competitividad profesional. ¿Sale? Entonces, en la línea roja estamos viendo las estrategias origen-destino. FO puede ser origen y DA puede ser destino o viceversa. Y en la línea azul están las estrategias transicionales. Es decir, si hoy estoy en la estrategia FO usando mi sentido de responsabilidad para aprovechar las instalaciones, entonces debo evitar llegar a superar la poca disponibilidad de horarios para prácticas. ¿Cómo puedo evitar llegar a la estrategia DA? Bueno, pues leemos las transicionales y yo pensaría, para evitar la alta competitividad puedo aprovechar las instalaciones modernas y evitar la alta competitividad profesional. Así es como se lee la matriz, FODA. Por eso hablamos de una estrategia. Debilidades de esta matriz.
lo más recomendable es hacer solo una estrategia por matriz. Tengo otra estrategia, mejor hago otra matriz. Y le pongo otros colores y le pongo otras definiciones. Y quiero una tercera estrategia, pues tendría 3. Entonces se vuelve un circo de 3 pistas. Estas matrices, afortunado o desafortunadamente, son sumamente discrecionales. Entonces necesitamos la participación del experto, que lo vamos a ver el próximo, en una clase posterior. Vamos a ver cómo se inserta la discrecionalidad del investigador, es decir, de cada una de ustedes, para poder darle indicadores y poder darle métricas y poder llevarla adelante. Por lo pronto, 3 fortalezas, 3 debilidades, 3 oportunidades, 3 amenazas. Una estrategia FO, una DO, una FA y una DA. ¿Sí? Y después cada una pues tiene una explicación específica que les dejo por aquí para que la puedan revisar. Ok, déjenme cerrar la grabación.